exclusivos de las pericias que se conocerán esta noche, dice en este caso el sitio Dataclave. ¿Vos tenés información al respecto, Luis, de esto? Con respecto, sí. Para mí no es nuevo, porque nosotros ya veníamos adelantando que en Cuba ya Diego presentaba un 40% de funcionamiento cardíaco, ¿no? Algo que consta en las historias clínicas de él en Cuba. Y lo que pasó era algo previsible en función de cuáles. En el informe de la enfermera queda claro que las taquicardias eran evidentes y la cantidad de pulsaciones estaba por encima de. Pero va a haber Mirá, sorpresas. el viernes contábamos acá que la clave iba a ser lo toxicológico. Sí. 6 menos 1 minuto dijimos que lo toxicológico, lo histopatológico va a ser clave. Hoy es un día en el que vamos a conocer muchos detalles y yo te diría que podés descartar la existencia de drogas sociales si se quiere, y alcohol en el organismo de Maradona. ¿Podrías adelantar como título, mientras llega Regazzoni, que no habría drogas sociales en el cuerpo de Maradona? Ni alcohol. Por otra parte, hay que decir que hay que centrarse, como decía Luis, en el funcionamiento del corazón y si estaba siendo medicado debidamente para un corazón que estaba súper exigido, con un diagnóstico de algo que se lo viene tratando a Maradona desde el año 2000. Es decir, 20 años de tratamiento de la misma patología. Hay un neurocirujano que lo operó, ¿no? Hay un neurocirujano que lo operó. ¿Cómo siguió atendiéndolo? Porque no puede decir, bueno, lo operé, listo, chau, me voy. Natalia, a ver, pero yo lo que tengo entendido que el corazón, si le hubieran prestado atención a determinados signos del cuerpo, digamos, hinchazón de mano, hinchazón de piernas y demás, los brazos, pues quizás Maradona estaría vivo hoy. Bueno, por eso toda la causa que tiene que ver con la averiguación de la muerte de Diego, hoy te diría que atraviesa el funcionamiento del corazón y la medicación que le estaban suministrando. Sí, bueno, los médicos, no olvidemos médicos, algo, chicos, porque acá estamos van a hablando tener que- todo de cuestiones corporales orgánicas. Sí, pero Hubo una de fecha- tratamiento que no recibió oportunamente también. Focalicemos 2 fechas. 30 de octubre, donde él se empieza a entregar, y hay una fecha que lo termina de... El día del cumpleaños. Sí, claro. Es el día del cumpleaños. Sí. Un cumpleaños que no fue el que él soñó. Y la segunda fecha es el 19 de noviembre, fecha de fallecimiento de Doña Tota. ¿Pero a dónde Dice- vas con esas fechas? No, porque ahí queda sumido en una depresión y Diego se empieza a entregar en la alimentación. ¿Cuando en el muere la madre? aniversario de muerte. El aniversario de muerte. Aniversario de muerte de la madre. Viste que no quería Pero que me lo- lo dicen, que- esto me lo dicen de adentro a adentro. Claro. Dice Diego, Bueno, de hecho, ahí se entrega. una hacía semana 2 antes de días la que no muerte. comía, dicen. Viste, los informes dicen que hacía 2 días que no comía, que no tomaba nada, que no se Comía levantaba. poco, No se comía hidrataba. poco. Estaba en un estado depresivo fuerte, por eso es que recibía asistencia psiquiátrica y psicológica, y fueron la psiquiatra y el psicólogo los que llegan primero a darle, porque hay una cuestión acá donde Matías Morla había participado en algún cónclave y había resuelto que la medicación solo se la dieran personal médico. ¿Por qué? Porque Diego era renuente a tomar las medicinas, como cualquier persona que está en esa situación. Y entonces, ¿quiénes se la daban? El personal de custodia, la gente que estaba al lado, los que estaban más con él, era más fácil que se la suministraran. Maxi no era el Sí, o bueno, Maxi o Charlie, sí. el que estuviera. Era un había- paciente muy mañoso. Algunos dicen que hasta mucho de los medicamentos, cuando él no quería o estaba en contra, digamos, lo escondía debajo de la lengua y cuando podía iba al baño y lo tiraba. Por eso, entonces, ¿qué se había resuelto? Y hay instrucciones expresas dadas por Morla al respecto. La medicación se la da el personal sanitario para evitar este tema de que pudiera haber alguna pastilla que se saltara, porque justamente ante la negativa de Diego, entonces el Pero el personal personal sanitario, ¿quién sería, Mauri? Porque Enfermeras, pero la enfermera la echó él. No, bueno, pero había otras enfermeras. Las enfermeras no están Había 24 un hombre, horas. sí, O sea, bueno, hay turnos, hay 3 turnos. estamos hablando de informaciones que hoy aparecerían, lo saludamos al doctor Regazzoni, sobre el cuerpo de Maradona, que desde lo forense empieza a hablar. Son las denominadas pericias complementarias. Bueno, esto empezaría a salir hoy, por eso estamos recibiendo mucha información, lo está haciendo Marcela en este momento, también Luis. Hoy a la noche te diría que es la hora límite, las 21 horas, para empezar a conocer estos datos. Y desde la tarde ya hay presentaciones para que los fiscales empiecen a tener en sus manos los datos que estamos esperando todos. Pero ya te digo,
estamos en condiciones de adelantar que no pasaba ni por el alcohol ni por las drogas, sino que hay que poner el foco en la medicación que estaba recibiendo y el cruce de los medicamentos psiquiátricos con los que debía recibir para el corazón. ¿En quién se hacía cargo de ese paciente? Sí, a ver, paciente... ¿había alguien que se hacía cargo de ese paciente? Entonces empieza a cobrar importancia saber la combinación de medicamentos. Clínico y psiquiátrico. Clínico y psiquiátrico. A ver, ¿Quién coordinó, discúlpame, sí. quién coordinó eso y si hubo mala praxis en la combinación de medicamentos? Porque si hubiera habido mala praxis, empezaría a complicarse la situación de los médicos. Los abogados, a ver, por eso Baqué y Baudry van por Luque y por Cosachó. Vamos a ponerle nombres. Van por Luque y por Cosachó. A ver, vos como médico, y ya voy, Marce, Fer, ¿cómo es la combinación de medicamentos clínicos? No sé, ¿existe lo clínico y lo psiquiátrico? ¿Son dos cosas diferentes? El medicamento psiquiátrico es de muy difícil combinación. Los medicamentos psiquiátricos pueden dar reacciones adversas, muchas veces en el corazón, y pueden dar arritmias. Ahora, un paciente que tiene el corazón dañado por una insuficiencia cardíaca avanzada, como aparentemente sería el caso, es un paciente que está permanentemente en riesgo de sufrir arritmias. De hecho, la insuficiencia cardíaca es una de las enfermedades más graves que se conoce. ¿Cómo, Luisito? ¿La arritmia qué es? ¿Mucha pulsación para arriba o muy para abajo? No, el corazón late a un ritmo, ¿no? Y es un fenómeno eléctrico que se traduce en un fenómeno mecánico. El fenómeno mecánico es la contracción. El fenómeno eléctrico es lo que se llama el impulso cardíaco. Eso puede empezar a estar desacomodado y el corazón entonces ya no puede contraerse correctamente. Pero para bien, para más o para menos. No importa, hay taquiarritmias y bradiarritmias, pero eso es algo. Doctor, se habla de segundo paso. Torsada de puntas. Torsada de puntas es una arritmia gravísima, la mayoría de las veces letal, en un paciente que está fuera del contexto de internación. Es muy difícil que hagan diagnóstico de torsión de punta por una necropsia, eso se hace en el momento por electrocardiograma, y eso es una arritmia frecuente y grave, y es una causa de muerte en las personas que tienen insuficiencia cardíaca. La enfermera puso en un borrador que estaban por arriba de los 110 pulsaciones. ¿Eso indica algo? No voy a hablar de Maradona porque no conozco el caso en detalle, no, pero digo, ¿qué te voy a decir? 110, ¿qué pasa? Sí. ¿Es bueno o es malo? Si estás haciendo gimnasia es lo normal, si estás en reposo puede ser solo nervios, si tenés insuficiencia cardíaca es muy ominoso. La taquicardia en las personas que tienen insuficiencia cardíaca es uno de los peores signos de pronóstico, porque ¿qué está diciendo? Que el corazón está al límite de su reserva. El corazón, ¿cómo hace para bombear los 5,5 litros de sangre que necesitamos por minuto? O sea, nosotros necesitamos permanentemente, para mantener nuestra presión arterial y nuestra función renal y cerebral, que hayan 5,5 litros por minuto que salen del corazón. Doctora, ¿cómo lo logra? De la boca, lo logra con la contracción y con la cantidad de veces que se contrae. ¿Qué decís, Eduardo? Falta de la bomba, pero venimos, el informe. Contémosle a la audiencia que tenemos. Tenemos en exclusiva el informe de lo que en unas horas se va a conocer sobre la muerte o sobre el momento de muerte de Diego Maradona. Entonces, lo que vamos a manejarlo incluso en potencial. Sí. No habría restos de drogas sociales, esto es cocaína o marihuana, ni de alcohol en el cuerpo de Maradona a la hora del momento de su muerte. De hecho, esto lo podés confirmar con el allanamiento que se hizo a la vivienda, donde tampoco encontraron drogas y alcohol. ¿Qué otra cosa dice? Técnicamente, cuando hablábamos de torsada de puntas y lo explicaba el doctor, se habla en el informe de una falla de la bomba, una alteración de la frecuencia de eyección o del impulso eléctrico del corazón. Y atención con esto, que en el paciente, y deduzco que en Maradona, se puede manifestar con una arritmia ventricular y en algunos casos, como no irriga la suficiente sangre al cerebro, dice el informe, el paciente puede desvanecerse, algo que ocurrió. El paciente murió antes. Con lo cual, el paciente murió. Sí, está bien, no, pero hablo de desvanecimientos en otra ocasión. Yo creo que ahí el forense, no hay forma de que el forense conozca esto que no se supo en el momento. ¿Qué quiero decir? Un paciente que tiene insuficiencia cardíaca avanzada tiene mayor riesgo de morir por una arritmia cardíaca. Se toman precauciones. Esas precauciones, hasta hoy, en la medicina en general, tienen un efecto modesto, porque la arritmia es un fenómeno muy difícil de ser predicho y muy difícil de prevenir, y máxime en un corazón enfermo. Obviamente, si el paciente está internado
en una unidad de cuidados intensivos y monitorizado, uno puede tratar en el momento agudamente la arritmia. De todos modos, estos son hechos que son normalmente terminales en el paciente con insuficiencia cardíaca, donde pensemos que una insuficiencia cardíaca grave tiene una sobrevida de menos de 4 años. Regazzoni, quiero hacer referencia a un psiquiatra argentino que fue el que me marca que él vio las historias clínicas de Diego de Cuba y me dice que de acuerdo a lo que vio en el tópico cardíaco, que me dice que funcionaba el corazón al 40%, lo que me dijo esta persona es que no entiende cómo Diego llegó a los 60 años. Eso hay que ver muy bien. Porque jugó al fútbol, porque hizo potrero, porque jugó showball. No, eso es muy relativo. Porque el ¿Puede funcionar el corazón al 40% y seguir incluso viviendo? menos. ¿Incluso menos? Sí, depende. Lo que pasa es que la persona va a estar lo que se llama disnea clase funcional 4, es decir, no se va a poder levantar de la cama. Normalmente, ¿qué pasa? Cuando el corazón deja de funciona mal, la persona no puede hacer frente a los esfuerzos.